Estimados estudiantes, el día de hoy estaremos viendo la parte fisiológica de la secreción del aparato digestivo. La secreción, vamos a ver que van a haber de dos tipos principalmente, de las enzimas digestivas y la parte del moco. Para estas secreciones vamos a ver que tenemos diferentes tipos de glándulas. Vamos a tener las glándulas que tienen sus células caliciformes, que van a responder a la irritación local. Las criptas de Lieberkühn, que van a ser imaginaciones hacia la submucosa en el intestino delgado. Las glándulas tubulares, que van a estar en presencia del estómago y el duodeno proximal. Y las glándulas complejas, que van a ser las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos de estimulación? Hay que tomar en cuenta que hay que ver el efecto del contacto de los alimentos con el epitelio. Esto va a estar sobre todo dentro del sistema nervioso entérico, que va a tener tres tipos de estimulaciones. Va a tener la estimulación táctil, la irritación química y la distensión de la pared. Por lo tanto, los reflejos nerviosos que van a estar desencadenados unos con otros van a estimular a las células mucosas de la superficie epitelial como a las glándulas más profundas de la mucosa. Hay también una estimulación autónoma de la secreción que va a ser dado por el sistema nervioso parasimpático y este no es uniforme. Va a estar dado por el par craneal 9 y 10, que va a ser la parte proximal, en las glándulas salivales, esofágicas, gástricas, pancreáticas y las de Brunner, que van a estar ubicadas en el duodeno. Vamos a tener los nervios pélvicos en la parte distal, que va a ser en el tercio distal del intestino grueso, y el resto del intestino delgado y 2/3 del intestino grueso van a depender de estímulos locales nerviosos y hormonales. En la parte simpática va a estar dado por una regulación hormonal, va a producir un aumento ligero o moderado en la secreción hormonal, nos va a dar una vasoconstricción a nivel glandular y va a producir o puede reducir la secreción glandular por la disminución del flujo sanguíneo. Esto también va a estar sobre todo dado por la regulación hormonal de la secreción glandular. En cuanto a los mecanismos básicos, tenemos la secreción de sustancias orgánicas, que van a ser los nutrientes que van desde los capilares de las bases de las células glandulares. Vamos a tener también las mitocondrias que van a estar cercanas y van a utilizar la energía oxidativa para la formación de ATP. El ATP más los sustratos van a facilitar la síntesis de sustancias orgánicas en el retículo endoplásmico y en las ribosomas, y van a estar el transporte a través del retículo endoplásmico hasta las vesículas del aparato de Golgi, cerca de las células secretoras, y todo este transporte va a ser aproximado de 20 minutos. En el aparato de Golgi van a modificarse, se van a adicionar otras sustancias o se van a concentrar y van a pasar al citoplasma en forma de vesículas secretoras. Todas estas se van a almacenar en la espera de los estímulos, ya sea por excitocitosis, por la entrada de calcio o estímulos nerviosos. Una segunda función de las glándulas va a ser la secreción de agua y electrolitos. Va a haber un estímulo nervioso sobre la porción basal de la membrana celular que va a facilitar el transporte de cloruro al interior. Está también la electronegatividad, que va a favorecer el ingreso de sodio hacia el interior de la célula. También está el exceso de iones, tanto positivos como negativos, que va a atraer agua por ósmosis, y la salida de agua de los electrolitos y materiales orgánicos por el aumento de la presión intracelular, que va a romper el borde secretor de la célula hacia la luz glandular. El moco y lubricar que va a tener dos funciones, va a tener la función lubricante y va a tener la función protectora. Tiene una cualidad adherente, tiene una consistencia específica que va a tener una resistencia al deslizamiento de forma muy escasa, va a generar adherencia entre partículas, va a ser resistente a la digestión y tiene una propiedad anfótera. Dentro de las glándulas vamos a tener las glándulas salivales, la glándula parótida, una glándula parótida accesoria. Ambas van a estar comunicadas hacia su desembocación en el conducto parótido. Vamos a tener la glándula sublingual y la glándula submandibular o la submaxilar. La secreción de saliva va a estar dada por esas glándulas, ¿no? Las glándulas parótidas van a secretar la saliva serosa, las submandibulares y las sublinguales y las bucales van a secretar saliva serosa y proteica.
Tienen una producción de aproximadamente de 800 a 1500 ml por día y su pH va a variar entre 6 a 7. Van a tener dos tipos de secreción proteica. La primera que va a ser la tialina o también conocida como la alfa amilasa, que va a intervenir en la digestión de los almidones. Y la mucina, que va a cumplir las funciones de lubricación y protección. Dentro de su composición iónica de la saliva vamos a tener mucha mayor cantidad de potasio, que va a ser unas 7 veces de su concentración normal en la sangre. El bicarbonato va a tener el triple de concentración y va a tener muy poca concentración de sodio y de cloro, que va a estar aproximadamente de la séptima parte. La secreción de la saliva va a tener dos fases de secreción. Va a tener una secreción primaria y una secreción secundaria. La secreción primaria va a estar dada por la tialina, la mucina y los iones, que van a tener unos niveles similares al líquido extracelular, ¿no? Hay que tomar en cuenta que van a estar en relación con los acinos y los conductos. Ese es el primer paso. El segundo paso es la reabsorción activa ya de sodio y la secreción activa de potasio, que va a producir una electronegatividad de menos 70 milivoltios. Esta electronegatividad va a hacer que por difusión pasiva se pueda reabsorber el cloro, y la secreción de bicarbonato es un intercambio con el. Entonces, la secreción primaria, tialina, moco y líquido extracelular, ¿no? Que van a tener esa misma concentración, van a pasar por los por los conductos, saliendo de los acinos, van a tener la absorción de sodio, absorción de cloro, secreción de potasio y secreción de bicarbonato. La secreción salival va a tener dos flujos. Va a tener un flujo lento, que va a ser con concentraciones de sodio, cloro y bicarbonato bajas, y una secreción alta de potasio. Mientras que el flujo alto, la composición de la saliva va a ser bastante cercana a la del plasma. Entonces aquí tenemos la secreción primaria, ¿no? Sale de los acinos por los conductos. Hay la reabsorción de sodio, reabsorción pasiva de cloro, salida de bicarbonato y también salida de potasio. Y ya aquí tenemos la formación de la secreción secundaria de la saliva. ¿Cuáles van a ser las funciones de la saliva? La primera, preservación de los tejidos bucales. Va a lavar y va a arrastrar a las bacterias y las partículas alimenticias. Tiene factores que destruyen a las bacterias, como el tiosinato, las enzimas proteolíticas, sobre todo las lisosimas, y también va a tener algunos anticuerpos en su composición. Hay unas señales nerviosas para la secreción salival, que van a estar dadas principalmente en los núcleos salivales superior e inferior y ubicados en el tronco encefálico, y estos van a tener dos funciones: o se inhiben o se excitan. Va a tener una composición amarga, y el aporte sanguíneo es vital, sobre todo en las glándulas salivales, para la producción. La misma saliva va a vasodilatar, va a producir calicreína, que es una enzima que va a producir la bradicinina, que es un vasodilatador potente. Una vez que va pasando ello, vamos a ir viendo las otras glándulas que están ubicadas en el tracto gastrointestinal, que van a tener también una secreción. Hay que tomar en cuenta que las células parietales van a estar ubicadas en el estómago, ya en la parte del fundus y el cuerpo. Las células parietales nos van a tener la secreción de ácido clorhídrico y el factor intrínseco. En el fundus y en el cuerpo también vamos a tener las células principales, que van a secretar el pepsinógeno. En los otros segmentos del estómago, como el antro y el píloro, vamos a tener la secreción de glándulas mucosas, y estas van a secretar gastrina. En cuanto a la secreción gástrica, tenemos las glándulas oxínticas, que van a estar ubicadas en el cuerpo y el fondo gástrico, aproximadamente en el 80% del estómago, y su función va a ser secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Mientras que las glándulas pilóricas están ubicadas en el antogástrico, van a estar representadas por el 20% de la capacidad anatómica del estómago, y su producción va a ser moco, gastrina y un poco de pepsinógeno. Histológicamente, aquí tenemos el epitelio de la superficie. Vamos a tener aquí nuestras células mucosas del cuello,
En esta porción van a estar ubicadas las células oxínticas o parietales y por aquí también vamos a estar viendo las células pépticas o las principales. En cuanto a las hormonas, vamos a ir viendo algunas como la gastrina, que tiene su origen en el estómago y su estímulo para su producción va a ser alimento con abundante proteína y nervios, un estímulo en los nervios parasimpáticos. Su acción va a radicar en la estimulación de la secreción de los jugos gástricos y las contracciones musculares del estómago y del intestino. La secretina va a ser secretada en el duodeno. El estímulo para su producción va a ser la presencia de ácido clorhídrico en el duodeno. Y la acción va a ser estimular la secreción de jugos pancreáticos alcalinos y también la secreción de la bilis. La colecistoquinina o colecistocinina va a ser igual secretada o va a tener su origen en el duodeno. Su estímulo va a ser la presencia de grasas y aminoácidos en el duodeno y la acción de la CCK es estimular la producción de enzimas por el páncreas y de la bilis desde la vesícula. En cuanto a la secreción del pepsinógeno, el ácido clorhídrico va a activar al pepsinógeno y lo va a convertir en pepsina. Se va a activar con un pH de 1.8 a 3.5 y con un pH de 5 se va a inactivar. Esta inactivación de pH de 5 se va a lograr con la administración de antiácidos. Va a tener una enzima proteolítica, el pepsinógeno, y el factor intrínseco también se va a producir por las células parietales que va a ser en las mismas células que secretan el ácido clorhídrico. Entonces, veamos aquí por la región del estómago el tipo celular y las secreciones. En el fondo del estómago tenemos las células parietales, van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células principales, el pepsinógeno. Las células caliciformes, el moco. Las células análogas a las enterocromafines, o también conocidas como SL, van a secretar histamina y serotonina. Las células D van a secretar somatostatina. En la región pilórica tenemos las células G que van a secretar gastrina, las células principales el pepsinógeno, las células caliciformes el moco y las células D la somatostatina. Histológicamente, si vemos, aquí vamos a tener ubicadas nuestra mucosa gástrica, aquí van a estar ubicadas las distintas glándulas. Esta es la luz del estómago, vamos a tener aquí la secreción de pepsina, eh, el pepsinógeno, ¿no? Con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina. La pepsina va hacia la proteína integrada y nos va a generar péptidos cortos. Ya, esa es básicamente la función que vamos a ir viendo. En cuanto a la regulación del ácido clorhídrico, van a estimular la secreción de acetilcolina, gastrina e histamina. Las células parecidas a las enterocromafines nos van a secretar la histamina y la gastrina va a ser estimulada por las proteínas y va a producir también la liberación de histamina. Entonces, tenemos aquí las proteínas, vamos a estimular la secreción de gastrina de las células G, las células enterocromafines van a secretar histamina y todo eso en conjunto van a hacer que aumente la concentración de ácido clorhídrico. En cuanto a la regulación del pepsinógeno, vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener la regulación de acetilcolina y la regulación por el ácido gástrico. En las fases de la secreción gástrica vamos a tener tres fases. Vamos a tener la fase cefálica, la gástrica y la intestinal. La cefálica está dada por la secreción de acetilcolina, la visión, el olor, el tacto, el gusto, que eso va a significar el 30% de la secreción total. La secreción gástrica va a ser dada por la comida activa y va a tener tres puntos de activación: los reflejos vagovagales, los reflejos entéricos locales y la gastrina. Estos representan el 60% de la secreción. Y la fase intestinal va a ser una secreción de un 10% y esta va a estar dado sobre todo por un estímulo, mil disculpas, un estímulo hormonal como la gastrina que va a ser liberada en el duodeno en presencia de la comida y también por un estímulo químico y de distensión. Entonces aquí tenemos nuestro centro vagal del bulbo raquídeo. Vamos a tener nuestras fibras aferentes que van a pasar por el tronco del vago. Estos se van a activar por el estímulo visual y oloroso de los alimentos. Van a ir a estas fibras secretoras y se van a dirigir hacia el cuerpo y el fondo gástrico. Van a tener sus conexiones nerviosas con el plexo nervioso local y
Vamos a tener distintas fases. La fase cefálica que está mediada por el nervio vago. El parasimpático lo que va a hacer es va a estimular la producción de pepsina y del ácido. Ya en la fase gástrica vamos a tener tres estímulos, los reflejos nerviosos secretorios locales, los reflejos vagales y la estimulación por la gastrina. ¿Ya? Y la fase intestinal van a ser los mecanismos nerviosos y también los mecanismos hormonales. Para la inhibición de la secreción gástrica por factores intestinales, tenemos que ver que va a haber la presencia de alimentos, ácidos grasos, producción de degradación de las proteínas, líquido hipo o hiperosmótico y también la presencia de sustancias irritantes. Vamos a tener también la importancia aquí de la participación de la secretina, del péptido intestinal vasodilatador y la somatostatina. Ya vamos a ver que esto va a estar dado en conexión anatómicamente, ¿no? El hígado va a ir produciendo también la bilis, que van a ser almacenadas en la vesícula biliar. Con el estímulo de la colecistocinina van a salir hacia el esfínter de Oddi en el segmento en el segundo segmento del duodeno. En este esfínter de Oddi también se van a unir el conducto pancreático, que va a ser origen desde el páncreas, y del páncreas lo que va a hacer es va a secretar todas las enzimas pancreáticas y que está dentro de la función exocrina. Ya en cuanto a las enzimas digestivas pancreáticas, van a ser secretadas en los acinos pancreáticos, como el bicarbonato y el agua en los conductillos. Vamos a tener unas enzimas que van a hidrolizar las tres macromoléculas que se consumen. Por ejemplo, para las proteínas tenemos la tripsina, la quimiotripsina, y que ambas van a producir péptidos de menor tamaño, y la carboxipolipeptidasa, que esta nos va a formar los aminoácidos. Estos se van a secretar como forma de decimógenos. ¿Qué quiere decir estos? Que van a estar inactivos dentro del páncreas y una vez que entran en contacto con el ácido clorhídrico se van a activar. ¿Ya? El tripsinógeno va a ser activado por la enterocinasa y también existe un inhibidor de la tripsina que va a impedir su activación intrapancreática. Los carbohidratos va a estar dados sobre todo por la secreción de la amilasa pancreática que nos va a reducir el almidón y el glucógeno en forma de di y trisacáridos. Las grasas van a tener la secreción de la lipasa pancreática que va a llevarnos a tener las grasas de ácidos grasos inmunoglicéridos, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Entonces, el control de la secreción del jugo pancreático va a estar dado aquí sobre todo por el alimento, ya que nos va a dar la secretina. Por la secretina vamos a tener la producción de agua y de bicarbonato que va a ser secretado por el jugo pancreático, ¿ya? Y la presencia de grasa va a activarnos la colecistocinina y esta colecistocinina nos va a dar la liberación de las enzimas y las proenzimas en formas de decimógeno que van a pasar todo este conducto hasta activarse en el duodeno. En caso de que se activaran aquí más antes en el trayecto del conducto pancreático, es decir, que a nivel del páncreas existiría la destrucción del tejido pancreático por su acción degradadora. La regulación de la secreción pancreática va a tener tres estímulos. El primero que va a ser dado por la acetilcolina por el nervio vago, ¿ya? Y la colecistocinina por la grasa y las proteínas. Estos dos nos van a estar dando la estimulación de producción enzimática. Tenemos la secretina, que es el ácido y se va a activar por un pH menor a 5 y este nos va a estimular la producción acuosa y la producción de bicarbonato. En cuanto a la secreción de bilis, en la producción diaria es de 600 a 1000 ml por día. Luego de 30 minutos de haber ingerido las comidas, es decir, la parte postprandial, va a iniciar la contracción vesicular, que en algunos casos puede generar dolor. La vesícula se termina de vaciar aproximadamente en una hora y la capacidad máxima que tiene la vesícula es de 60 ml de bilis concentrada de 5 a 20 veces. La bilis va a cumplir dos funciones importantes. La primera es la digestión y absorción de grasas y la segunda es la excreción. En cuanto a la digestión y absorción de grasas, los ácidos biliares van a cumplir estas dos funciones, que van a emulsionar las grasas y una vez que estas grasas están emulsionadas, van a ayudar a que sean absorbidas. En cuanto a la excreción, está la parte de la bilirrubina y el colesterol. El vaciamiento vesicular va a estar dado de la siguiente forma, ¿ya?
Vamos a tener que los ácidos biliares sanguíneos van a estimular la secreción parenquimatosa a nivel hepático. Luego vamos a tener que esa secretina para que se dé esta producción, va a ser dado por la secretina que ha sido transportada por la sangre, ya, y va a estimular la secreción ductal hepática. Luego vamos a tener aquí eh, la estimulación vagal que nos va a producir una contracción débil de la vesícula biliar, pero va a ser débil y no va a permitir su vaciamiento completo. Hay que tomar en cuenta que la bilis se almacena y concentra 15 veces en la vesícula biliar. La colecistocinina va a producir esa contracción vesicular. Una vez que sea esa contracción vesicular, va a viajar aquí por el cístico, el colédoco, hasta llegar al conducto común, ¿ya? Y va a desencadenar en el esfínter de Oddi. Y para que pueda salir por este esfínter de Oddi, la colecistocinina lo que va a generar es una relajación del mismo. Ahora, puede haber algunas patologías relacionadas con la parte de la vesícula biliar y esto está en relación a la formación de los cálculos biliares. Primero es que va a haber una de las causas, la absorción excesiva del agua en la bilis. La segunda es que está la absorción excesiva de los ácidos biliares en la bilis. Una tercera causa, el exceso de colesterol en la bilis. Y una cuarta causa, la inflamación del epitelio. Ya, entonces vamos a tener ahí los cálculos que se van a ir formando por estos. Cuando se dan las contracciones vesiculares, puede haber ese desprendimiento y puede generarnos una obstrucción a nivel del cístico, el colédoco o del conducto hepático común. Ya, si son de menor tamaño, pueden viajar por estos conductos, pero nos pueden generar aquí la obstrucción de la papila de Bacter en nuestro esfínter de Oddi y puede generarnos, además de una colecistitis, una pancreatitis. Hay que tomar en cuenta la circulación enterohepática, que hay que ver que el hígado nos produce 6 gramos de sales biliares al día. El 94% se va a reabsorber y se va a reciclar 17 veces antes de llegar a las heces. El 50% se va a reabsorber en el duodeno por difusión y el otro 50% se reabsorbe en el ilion por transporte activo. La secretina es una de las hormonas que va a aumentar la secreción de bilis. Ya, entonces aquí tenemos nuestra vesícula biliar, tenemos aquí nuestra vena porta hepática que va a ser la que va a transportar las hormonas que van a estimular la secreción de la bilis. Tenemos aquí nuestro conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, cístico, colédoco, que va a ir a desembocar en el esfínter de Oddi a nivel del segundo segmento del duodeno. De la secreción en el intestino delgado tenemos las glándulas de Brunner, ya que van a generar un moco alcalino y los estímulos van a ser de forma local, vagal o también dado por la secretina. Y las criptas de Lieberkühn lo que van a ser las células caliciformes, estos van a ayudar en la producción de moco y los enterocitos que van a estar participando en la secreción de agua y electrolitos. Las enzimas que están en el intestino delgado, vamos a tener las peptidasas, que va a convertir los péptidos en aminoácidos, la sacarasa, maltasa, isomaltasa y la lactasa, que van a ir reduciendo los azúcares en su mínima expresión. Tenemos también la lipasa intestinal y estas células del epitelio van a renovarse constantemente, dado a que su ciclo vital es de 5 días. En el intestino grueso hay la presencia de las criptas de Lieberkühn y van a secretar moco. En la parte parasimpática también va a estar estimulando y va a tener la estimulación de moco a partir del estímulo parasimpático. Con esto estaríamos finalizando la parte de la secreción del tracto gastrointestinal. Quedo atento a sus consultas. Gracias.